Buenas, bienvenidos a Cálculo Multivariado. Vamos a continuar con la demostración y fíjense que ya habíamos conseguido esta distancia. Si nosotros despejamos de aquí x, fíjense, x es igual a x sub 0 más HA y y sub 0 más y sub 0 más HB. Fíjense que esta es una estructura de una recta parametrizada, de esta recta parametrizada, fíjense, de esta recta que pasa por aquí. Vamos a hacerla de esta forma, miren, esta recta que pasa por aquí, si nosotros parametrizamos esta recta, el vector director sería el vector U, que sería de coordenadas AB, miren, AB sería el director y el punto de origen sería X sub 0 y Y sub 0. Fíjense qué importante que es. En otros textos a veces parametrizan esta recta de aquí y lo hacen de esa forma. Cualquiera de las dos formas es válida. Ahora vamos a ver, esta distancia de aquí, que es la distancia h, que ya la habíamos sacado, es igual a esta distancia de aquí, a esta distancia de aquí, que es h, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos aquí una altura y fíjense que vamos a aplicar las mismas reglas las cuales utilizamos para hacer viajar este punto Q hacia el punto P y esta recta de aquí, que es una recta secante, se convierta en una recta tangente. Por lo pronto, esta recta de aquí es una recta secante que está en los dos puntos. Pues si hacemos que h tienda a 0, pues se va a convertir en una recta tangente y será esta recta de aquí. Fíjense que tenemos una altura y si aplicamos la definición de derivada, sería el cateto opuesto, o sea, dividido para el cateto adyacente, o sea, eh, la pendiente. Y este punto de aquí es el punto f de x, y este punto de acá abajo es el punto, fíjense, estamos hablando de puntos que están en el eje z. Este punto de aquí va a ser el punto f de x, y este punto de acá va a ser el punto f de x sub 0, y sub 0. Fíjense que nosotros podemos restar y tenemos esta distancia para encontrar esta pendiente de aquí, que si le aplicamos el límite a esta pendiente, recuerdan el límite cuando h tiende a 0 de esta pendiente, de f de x, y menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h, tendríamos la pendiente de esta recta tangente. Pero hay como hacer algunas acomodaciones y recuerden que este límite cuando h tiende a 0 de fx para nosotros va a ser x sub 0 más h sub a, y vale y sub 0 más h sub b y menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. Fíjense que esta es la definición para el punto x sub 0, y sub 0. Si queremos generalizar, vamos a obtener la derivada direccional y vamos a llegar a demostrar esta definición que está aquí arriba, que ya no va a ser x sub 0, y sub 0, x sub 0 y y sub 0 en un punto en particular, sino para cualquier punto. Y así demostramos que esta definición muy importante. Bajo este mismo lineamiento vamos a partir de esta definición para aplicarle un teorema que dice que la derivada direccional de un vector u es igual en un punto cualquiera, fíjense en un punto x, y, es igual a la derivada parcial, de la función f de x, y con respecto de x multiplicada por la componente del vector unitario a más la derivada de la función f de x, y con respecto de y multiplicada por la componente del vector b. Hay una forma más compacta que algunos textos muestran, que es la derivada direccional en dirección del vector u
es igual, en el punto x, y es igual, aquí es el resultado de un producto punto entre dos vectores. Fíjense, el vector que está compuesto por la derivada parcial de la función con respecto de x y la derivada parcial del vector de la función con respecto de y, producto punto con el vector unitario. Fíjense que esta es una definición que generalmente la ponen en los textos, y otros textos aquí ponen seno, coseno y seno del ángulo, y aquí en lugar de la dirección u de un vector ponen un ángulo. Este de aquí también la ponen mucho más compacta cuando es la derivada direccional en dirección del vector u en un punto x, y de el gradiente. Fíjense, de el gradiente, este es el vector gradiente de la función f de x, y, producto punto del vector unitario de u. Fíjense que aquí finalmente el vector gradiente es multiplicado por el vector unitario que le da la dirección a el plano que va a cortar a la superficie, y vamos a conseguir esa curva donde vamos a encontrar la tangente, la pendiente de la recta tangente en el punto P, o sea, en el punto X, Y. Este vector gradiente, pues, es muy interesante porque estas componentes, este vector gradiente, si lo ponemos como dirección del plano que va a intersecar a la superficie, nos va a dar la pendiente más alta. A continuación vamos a hacer un ejercicio para aplicar estos conceptos. Nos piden que hallemos el valor de la derivada direccional de la función aquí x cuadrado más y al cuadrado, un paraboloide, en el punto 1, 1 y en la dirección del vector u igual a 3 quintos y 4 quintos. Lo primero que se debe verificar es que este vector sea un vector unitario. Para verificar esto podemos sacarle la magnitud. Recuerden, la magnitud de este es de la magnitud del vector u es igual a el cuadrado, a la suma de los cuadrados de los componentes, y le vamos a sacar la raíz a esto como un teorema de Pitágoras. Recuerden, sería 3 por 3, 9 sobre 25 más 4 por 4, 16 sobre 25, y esto es igual a la raíz de 25 sobre 25, y esto es igual a 1. Por lo tanto, esta magnitud sí corresponde, fíjense, sí corresponde a el vector, a un vector unitario. O sea que este vector sí es vector u. Por lo tanto, recuerden, la fórmula que habíamos encontrado es la siguiente. La derivada direccional en dirección del vector u en el punto 1, 1 es igual a el vector gradiente, o sea, el vector gradiente de la función f de x, y por el vector unitario. O sea, en otras palabras, ya reemplazando, sería el vector, la derivada direccional sería el vector u, que sería 3,5, en dirección del vector u, 4,5, en el punto 1, 1, sería igual a este vector gradiente, que es igual a encontrar las derivadas parciales de la función f con respecto de x, que sería 2x, y la derivada de la función f con respecto de y, que sería 2y, este 2x, 2y, y esto producto punto por el vector unitario 3,5, 3 quintos, 4 quintos. Este derivada direccional en el punto 1, 1 va a ser igual, vamos a reemplazar aquí el vector 1.1, nos quedaría 2, 2, producto punto 3 quintos, 4 quintos. Finalmente, esto nos quedaría 2 por 3, 6 quintos, 4 por 2, 8, más 8 quintos, y esto sería igual a 14 quintos. Fíjense, esta sería, 14 quintos sería la derivada
la solución a este ejercicio el valor de la derivada direccional, que representa la pendiente de una recta que es tangente a la curva que resulta del plano que se interseca, el plano que pasa por el punto 1, 1 y que es paralelo o que la dirección le da este vector U. Vamos a verlo en un software a esto. Lo primero que vamos a dibujar es la función. Esta es la función, fíjense, muy importante. Luego que dibujamos esta función de aquí, pues vamos a dibujar este vector. Este vector le va a dar la dirección al plano por donde pasa el punto 1,1. Vamos a dibujar este punto 1,1 y como tercera coordenada tiene 2, porque 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1. Entonces su tercera coordenada sería 1,1,2. Fíjense, este punto de aquí es un punto donde tiene que pasar el, el plano, ¿no? Que tiene la dirección de este vector. Claro, este vector solo es una dirección. Yo voy a poner al final del vector un punto, el punto 0, 0 de origen y el punto 0,02. Y voy a generar un plano, fíjense, con 3 puntos. Este plano de aquí, que está en la punta del vector, este y este plano. Pero este plano no es el que pasa por el punto, fíjense. No pasa por el punto. Este plano solo le da la dirección. Entonces, ¿qué vamos a...? Este vector solo le da la dirección al plano. Entonces voy a dibujar un plano paralelo. Vamos a ver si hay un plano paralelo aquí. Este plano paralelo. Este plano tiene que ser paralelo a este punto. Y ahí sí es, fíjense, el plano que pasa por este punto 1, 1, 1, que tiene la dirección de este vector. Entonces vamos a ocultar este plano anterior, este de aquí. Y fíjense, este es el plano que sí pasa por 1, 1,2. Y este genera una curva. Y esta curva es generada por la intersección de esta superficie con este plano. Y vamos a sacar esta recta tangente en este punto. Vamos a quitar la función y el plano. Y miren, aquí está esta curva que es generada de esa intersección y aquí está el punto 1, 1, 2. Vamos a encontrar esa recta y esa recta tiene la recta vectorial. Tiene como componentes un punto que pertenece a la recta, que sería el 1, 1, 2, más lambda que multiplica a un vector director. El vector director está compuesto en sus dos primeras componentes por 3,5 y 4,5, que es el vector unitario, y como su tercera componente 14,5, que es la derivada direccional. Vamos a graficarlo y en otro ejemplo vamos a dar la razón por la cual se ubican así las componentes. En esta ocasión vamos a dibujarla. Vamos a poner 1,1,2 más lambda, que es igual a 3 quintos, 4 quintos y 14,5 quintos. Fíjense, aquí está esta recta tangente a la curva en ese punto y esta es la pendiente correcta. Con esto hemos terminado este ejercicio. En un próximo ejercicio vamos a dar las razones del por qué la ubicación de estas coordenadas cuando completemos por cuestiones de tiempo. En otro ejercicio lo haremos.